Regresamos a Círculo Editorial Azteca y ahora quisiera preguntarle, Samuel, ¿tú consideras que las mujeres pudieran ser más honestas que los hombres para gobernar? Yo creo que me hiciste la pregunta más compleja. ¿Y habrá ejemplos para, pues, realmente soportar tu respuesta? Bien, yo creo que el tema de paridad, aunque está ligado, no es íntimamente relacionado al tema de honestidad. La paridad se da por una especie de justicia al género de las damas que no había estado representado como debiese en México. De hecho, la paridad en muchas partes del mundo no existe, porque las oportunidades son equitativas. Así es. Pero quizá nuestra tradición, nuestra cultura machista o muchos factores habían estado retrasando que las mujeres llegaran al poder. Por eso la misma ley crea ficciones jurídicas y cuotas discriminatorias legales para empezar a limitar al varón y obligar, por así decir, forzar que entren las damas. En algún punto, espero pronto, México tenga la cultura y la capacidad de brindar igualdad de circunstancias y el tema de paridad va a dejar de ser tema. Es más, puede que hasta desaparezca de la ley. Ojalá pronto se dé ese escenario. Regresando a la pregunta, evidentemente pareciese que hay mayor honestidad en la dama y eso no es íntimamente relacionado al poder legislativo y ejecutivo, que faltan muchas más damas, pero también tienen casos muy deshonrosos, no se diga Margarita y quienes han pasado aquí por Nuevo León. Ella pudo haber sido el mejor ejemplo, pero bien, no me meto en casos concretos. Al final del día tenemos un poder judicial donde los mismos abogados y litigantes confirman que el trato de una magistrada es mucho más estricto que el que comúnmente se vive con un magistrado, a quien puedes invitar a comer y demás, Más y apegado al propicio. derecho. Entonces, pues más abierto, por así decir, por las mismas prácticas y tradiciones que venimos arrasando del sistema tradicional, que no es público, todo es escrito y permite. Yo creo que no es privativo. Sí son muchos más los casos de varones corruptos o casos de corrupción más enigmáticos, pero al final ojalá que eso no sea una tendencia de un género, que sean mentes distorsionadas que caen en casos de corrupción y que como había habido mayores hombres, era más propenso el hombre a hacerlo. Ojalá esa sea la tendencia y que por igual sean igual de honestos mujeres, hombres, jóvenes e indígenas, porque también los indígenas en la reforma electoral entran y van a ser parte del tema de géneros. Muy bien. Víctor, ¿estás de acuerdo con esto, con el tema de la honestidad y específicamente con el caso que Samuel ejemplifica mencionando a la exalcaldesa de Monterrey? Yo sin poner nombre y apellido, en ningún caso, que en el país tenemos destacados casos de un lado y del otro. Yo creo que, y confío y estoy seguro que en el promedio, las mujeres sí son mucho más apegadas a los valores, de que son más apegadas a la mamá de principio, y siempre la mamá es quien salvaguarda en la familia el concepto del valor principal, precisamente que es la familia, y que es la que está todo el tiempo más con los niños y es la que tradicionalmente dentro de nuestro esquema tradicional mexicano se encarga de forjarlos en los valores y en los principios. Pues bueno, es evidente, yo lo vi en mi casa y lo vi seguramente mi mamá en la suya, y como parte de una tradición, las niñas siempre son más pegadas a la mamá. Y bueno, eso hace que precisamente estén más cerca de la principal fuente de principios y de valores que tiene una sociedad que es como la mexicana, pues que está concentrada en la familia, está concentrada pues en que lleva la tutela a la familia, que es la madre. Muy bien. Víctor, también te quisiera preguntar pues algo que es muy importante. Hoy por hoy de los 51 municipios tenemos 47 que son varones, que en el momento de su elección, en el momento de haber resultado ganadores en esa elección, obtuvieron también el derecho a reelegirse. ¿Qué va a pasar o cuál es la perspectiva de ustedes, alcaldes varones, hoy por hoy, que con este principio de la paridad, pues algunos perderían ese derecho de reelegirse? O a ti en particular, ¿tú crees que te afecte? ¿Cómo lo ves tú? Pues es poco el tiempo que se tiene para realizar esta reforma y hay que ponerse a estudiar con profundidad quienes tienen la enorme responsabilidad de llevarla a cabo. En la elección anterior ya sucedió que los distintos tribunales en la materia privilegiaron el derecho democrático sobre el derecho de paridad. En el caso de la representación de
diputaciones de representación proporcional. Samuel, de haberse priorizado Así el es. principio de Sí. paridad, seguramente no estaríamos aquí Imagínate compartiendo qué con él este lástima. momento. Y el Congreso no sería igual. El sin Congreso. Samuel. Entonces, Sí. aquí es importante ir al fondo, analizarlo con mucha responsabilidad, porque como te comento, después en la forma nos perdemos. ¿Qué tal si se toma una decisión, cualquiera que ésta sea, y se pierde en los tribunales, se pierde en la Corte? Pues vas a mandar un mensaje seguramente equivocado a los buenos propósitos que persiguieron, pues lo que nos movió a todos a llegar a este momento. Muy bien. Grecia, tu partido, Morena, que es de reciente creación y sabemos que la penetración en el estado de Nuevo León, bueno, fue quizá de los últimos estados en donde empezaron a trabajar y a formar sus estructuras. ¿Tú crees que ya están listos para cumplir con esta cuota del 50% en alcaldías y todo lo demás, planillas, ayuntamientos y todo, en caso de ser aprobado? Pues bueno, es una de las cuestiones que como partido nacional que tenemos, ¿no? Y que queremos competir en lo local, pues estamos trabajando en ello, ¿no? No, lo repito, ¿no? Para nuestro partido es un principio, ¿no? La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Lo tienen en sus estatutos? En nuestros principios básicos, Muy así bien. se llama nuestro documento, y estamos trabajando en ello. Como decía, no es solamente un trámite o cumplir una ley, sino generar todos los mecanismos. O sea, yo puedo ser un ejemplo claro de mi partido en el que hay una avanzada de mujeres que estamos hoy en direcciones, pues que no somos tan grandes, ¿no? Yo no me considero joven, hay muchas compañeras que son más jóvenes que yo y que estamos participando activamente en la política. Y respecto a esto me gustaría comentar, ¿no? sobre la honestidad, porque creo que la ciudadanía es al poder al que ve deshonesto. No es una cuestión tanto de mujeres y de hombres, y como a nosotras las mujeres se nos había negado los derechos políticos o se nos ha negado o hemos ido conquistando los espacios en la vida pública, porque siempre se refieren a nosotras a la vida privada, entonces es en el poder, la vida pública, donde ven esta deshonestidad. Entonces por eso creo que hay que cambiar y hacer de la honestidad una forma de vida también en la vida pública, no solo en la vida privada. Muy bien. Samuel, ahorita que lo comentaba Víctor, quisiera saber tu opinión. ¿Tú qué piensas respecto a que hace 2 años se tuvo que llegar a los tribunales para discutir el tema de la paridad? Finalmente se emite un fallo. ¿Tú crees que es necesario llegar a esto en donde pues ya la ciudadanía tengamos la suficiente madurez como que pues la paridad sea parte de nuestra vida, ¿no? Muy bien. El tema de la judicialización cada vez va a ser mayor. Recordemos que en México hubo una reforma 2013 de derechos humanos donde ahora los tratados imponen a la ley doméstica principios, cuotas y demás restricciones legales. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, no hay congresos de altura que prevén y legislan en este nuevo paraguas de bloque constitucional y se nos pueden ir principios que estén en tratados. México es el país con más tratados firmados. Por lo pronto, en paridad hay 3 clave: el de no discriminación de la mujer, el de erradicación de la mujer y los derechos políticos de la mujer. Y ahí está lleno de principios y factores que tenemos que diputados federales y locales legislar. Pero al mismo tiempo, en nuestro país, que es un país federalista, existe el principio de libertad de configuración legislativa, donde los estados podemos ir distinto a lo que marca la Ley General de Partidos y la Ley General Electoral. Ese fue precisamente el caso en el que yo estuve inmiscuido, donde Nuevo León es de los pocos estados que nuestro legislador decidió darle mayor peso al principio de mérito sobre paridad. Y entonces nuestro Congreso, que es de 42 diputados, 26 es quien gana y 16 son, por así decirlo, los mejores segundos lugares de los distritos uninominales. Obviamente hay mucho a discutir. Claro. Temas de tratados, temas de principios, temas de mérito en coalición con el principio de género. Se fue el PAN a ese juicio alegando paridad. MC nos fuimos alegando representación proporcional y mérito sobre paridad. Los independientes se fueron alegando que ellos merecían una curul porque al final lograron más del 3%, ellos lograron el cuarto. Y yo creo que cada vez va a tener más vida el Poder Judicial resolviendo.
y en este caso llegó hasta la tercera y última instancia, Tribunal Superior de Justicia, que ya no son 3 magistrados, son 9, y resolvieron que en el caso de Nuevo León, la legislación actual, que puede cambiar el mes que entra, efectivamente privilegiaba el segundo lugar sobre la paridad. Y en ese sentido, queda infundado el argumento del PAN, no se recompone la paridad completa, pero tenemos toda la aptitud de cambiarla el mes que entra. Entonces, como decía Víctor, por eso es la importancia de tener diputados muy abiertos, muy estudiosos, que conozcan a cabalidad el tema electoral, porque uno no puede discutir el tema de paridad si al mismo tiempo no hace un test de proporcionalidad y estudia y equipara representación y pluralismo. Se tienen que ver los 3 a la par y que el Congreso designe cuál tiene mayor privilegio sobre otros, que quede plasmado tan claro en la legislación local y bien fundamentado en la Constitución Federal, local y tratados, para que entonces en los juicios tengamos mucha certeza de por dónde podría venir el fallo y no andar temblando unos días antes de las asignaciones, como tocó hace 1 año y medio. Muy bien. Vamos a hacer un breve corte y regresamos para pues ya hacer el cierre y pues intercambiar algunas conclusiones sobre este tema tan importante.